capítulo 9, versículo 6. Disculpen un poco mi afonía, pero ya estamos saliendo del resfrío y ya estamos bien, gracias al Señor. Isaías 9:6 es el versículo que tomaremos hoy como base de nuestra predicación o de nuestra enseñanza en este día. Amén. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Ok. Dice así el Señor en su palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido y un niño nos ha sido dado. Creo que esto es lo que el mundo hoy celebra, pues ya podemos ver que esos gratos días de la Navidad están a la vuelta de la semana, ¿no? En esta semana. Entonces, vemos también que el mundo se prepara. Vemos que las vitrinas se ponen muy engalanadas con juguetes y luces y serpentinas de muchos colores. Y esto realmente nos va diciendo o nos recuerda que estamos frente a una nueva Navidad. Una Navidad que está a nuestras puertas. Mas celebraremos este año una Navidad sin Jesús. Esto parece extraño que se diga, ¿no? Suena un poco contradictorio. Porque ¿cómo es posible que nosotros podamos, que haya una Navidad sin Jesús? Si ella realmente celebra el nacimiento del Hijo de Dios, entonces ¿cómo puede celebrarse la Navidad sin Jesús? Sería algo contradictorio, como si algo tan fuerte como si en el cielo no hubieran estrellas, si habláramos de que una Navidad pudiera celebrarse sin Jesús. Sería tan fuerte como que nunca pudiéramos ver la sonrisa de un bebé en su rostro. O tal vez como si fuéramos a un lindo parque en un gran jardín y no existieran las flores. No es consecuente, es algo que no podemos entender que alguien pueda decir o aceptar una Navidad sin Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin embargo, la triste realidad es que para muchos hay Navidad sin Jesús. Porque tienen casi todo, pero no tienen a Jesús. Solo aprovechan la ocasión para divertirse a su sabor y a su gusto y hacer cosas bastante desagradables. Y se encuentran muy alejados del que fue el humilde niño que nació en Belén. La Navidad sin Jesús es la que se celebra sin pensar también en los demás. Pero hoy, si hundamos un poco en el significado real de la Navidad, descubriremos verdades hermosas. La Navidad es algo más que el nacimiento natural y normal del niño Jesús. Amén. Detrás de ese acontecimiento se esconden los propósitos y la voluntad de Dios. Amén. La primera Navidad consistió en el regalo que Dios hizo a la humanidad. Isaías lo profetizó en este versículo que acabamos de leer. Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El ángel también dijo a los pastores, cuando ellos se aterraron de todo lo que estaba pasando, les dijo: no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí viene una pregunta: ¿cómo es que los ángeles mismos traen una buena nueva de gozo para todo el pueblo, y algunos digan, cristianos, digan que la Navidad no se debe celebrar? Ya el simple hecho de que el mensaje sea celestial, de que debe haber gozo por el nacimiento de Jesús, eso nos da una reflexión. ¿Por qué no celebrar el nacimiento de Jesús si fue el nacimiento anunciado desde el cielo
en el cielo hubo gran estruendo y gran cántico de ángeles. Si había tanto gozo en el cielo por la llegada del Salvador, miren, los ángeles no necesitaban ser salvados. ¿Quiénes necesitábamos salvación? Nosotros. Y si ellos estaban felices y contentos porque el Salvador de los hombres llegaba a la tierra, ¿cuánto más nosotros? Amén. Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí tenemos entonces una idea clara. La idea de dar. Dios es el más grande dador del universo. Él nos ha dado todo, Él nos ha dado la vida, y en la manifestación cumbre de su amor se dio a sí mismo por nosotros en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Tal vez fue la actitud de Dios en la primera Navidad, tal es la actitud de Dios. O sea, de esa manera, esa actitud de Dios de mostrar a los hombres su amor y su misericordia al entregar a Jesús para que los hombres fueran salvos por Jesús. Dar. Esa es la primera actitud que podemos ver en el corazón de Dios. Un corazón generoso, un corazón que quiere dar. Amén. Tal vez deba ser o debería ser esa también la actitud nuestra. Pero esa actitud de Dios no podremos adoptarla, no podremos imitarla o seguirla si Jesús no ha nacido para nosotros. Es necesario que Jesús haya nacido para nosotros. Es realmente un asunto muy serio cuestionarnos o preguntarnos, todos los hombres, todos aquellos que quieren ser salvos, todo aquel que tiene el anhelo de ser salvo, preguntarse: ¿ha nacido ese niño para nosotros? ¿Ha nacido para mí ese niño? ¿Y este hijo es nacido y es dado para nosotros? ¿Ha nacido en mí Cristo? ¿Se me ha dado Cristo a mí? Ustedes por un momento, cuando piensan en la Navidad, ¿en qué piensan? Generalmente pensamos en cosas como un pequeño establo, como José, María y el niño en brazos de María. ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Cierto que todos lo hemos pensado? A todos nos llega esa imagen que ese es el nacimiento. Entonces, ahora, por la fe nosotros podemos ver el nacimiento de Jesús. Vemos a Jesús arropado en pañales, lo vemos en el pesebre ahí en Belén. Y la pregunta es, si ese niño realmente ha nacido para ustedes, ustedes también han nacido para él. Ha habido una conexión con él. Si él ha llegado a su corazón y ha nacido en su corazón, también ustedes son nacidos para él. Pues este niño no es nacido para ustedes a menos que ustedes hayan nacido para este niño. ¿Me explico? ¿Me han entendido? Ok. Todos los que tienen un interés en Cristo, todos los que un día en su corazón tienen un interés o les nace un interés por Cristo, con el tiempo, estos serán convertidos por la gracia de Dios. Todo aquel que cree en Jesús es nacido de nuevo, es convertido por la gracia de Dios. Ese hombre o esa mujer que cree en Jesús es revivido y es renovado para Dios. Es renovado en su naturaleza. Su naturaleza será cambiada, sus pecados serán lavados y pasarán de muerte a vida. ¿Pueden entender eso? Es muy grande este momento. Cuando Jesús nace en nuestro corazón, trae como consecuencia grandísimas cosas, las que ya les he enumerado. Pasarán de muerte a vida. ¿Cuántos saben que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿O era solamente yo? ¿A ustedes también? Pues bienvenidos al Club de los Salvados. Gloria a Dios. Mire, hermanos, si alguien me dice a mí que Cristo es su redentor, aunque no haya experimentado nunca la regeneración, ese hombre expresa algo que desconoce. Está hablando de algo que no sabe. ¿Cierto que sí? Tal vez su fe, no tal vez, estoy seguro que su fe es vana y su esperanza realmente es más un engaño.
Únicamente los hombres que son nacidos de nuevo pueden reclamar que el bebé nacido en Belén, que Cristo Jesús les pertenece y que ellos pueden llamarle mi Señor. Porque no solamente lo van a ver como el bebé nacido en Belén, sino como el hombre que a una edad de 33 años murió en la cruz, pagando con su vida, con su sangre y bajo un gran martirio por los pecados suyos y míos. Solamente el que es nacido de nuevo puede decir que Jesús le pertenece. Pero nos es necesario nacer de nuevo. Y también dice la Biblia que si nosotros no nos volvemos como niños, no entramos en el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos amados, si este niño no es nacido para ustedes, a menos que como un niño tú también te conviertas en la humildad de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú también te haces niño en el momento. Les he dicho que la palabra del Señor nos cuenta o nos relata que nos es necesario ser como niños. ¿Cierto que sí? ¿Dice eso la Escritura? ¿Están seguros? Ok, gloria a Dios. Qué bueno que ustedes sí leen la Biblia. ¿O no? Ok, entonces, ¿cómo es un niño nacido un niño recién nacido? Dócil, ¿cierto? Humilde. ¿O cuando ha visto usted un bebé que dice, oiga, no es por nada, pero yo no quiero que usted me hable? ¿Cuándo ha visto usted a un bebé diciéndole, mire, eso de limpiarme a esta hora, yo no quiero, venga más tarde, mamá, me limpia más tarde? De ninguna manera, ¿cierto que no? Es obediente de alguna manera, pero está contento con lo que el padre hace. Está contento el bebé cuando la mamá lo acaricia, cuando lo levanta. Y Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que hacernos como niños. Eso significa que debemos estar contentos con la voluntad de nuestro Señor. Y todos ustedes y yo sabemos que la voluntad de Dios la encontramos plasmada en su santa palabra. Si quieren saber qué es lo que Dios quiere, pues obviamente vamos a ir a la palabra, ¿o no? Soy muy repetitivo con esto. Jesús dio un mandato muy importante que creo que deberíamos tener en cuenta. ¿Y cuál es? Él dijo, escudriñad las escrituras, pues en ella os parece que encontráis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, mis amados. Es algo que yo repito muy a menudo. Mira, hermanos, es importante que tengamos nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso? Mire, los que nos llamamos hijos de Dios, en este tiempo de Navidad, no pensamos tanto en los regalos que recibimos. O sí, están muy preocupados por los regalos. Algunos sí, parece. No voy a decir el nombre del que está, porque me di cuenta quién fue. Bien. Pero yo creo que es algo importante que nosotros no pensemos en las cosas que vamos a recibir, sino más bien en las cosas que podamos dar. Y usted y yo tenemos mucho para dar. Ya sé que que todos ustedes tienen mucho más dinero que yo para dar, pero no me estoy refiriendo a las cosas materiales. Me estoy refiriendo a que usted y yo podemos dar eso que Dios ya nos dio. Él ya nos dio su gracia, su amor y ese amor inmerecido hacia nosotros. Él nos ha dado vida eterna. Usted y yo somos utensilios en las manos de Dios para llevar este mensaje de salvación, para que en muchos otros corazones también el niño Jesús o Jesús nazca y ellos también puedan nacer de nuevo y ser sacados de tinieblas a la luz admirable, de la oscuridad a la luz. Usted y yo tenemos mucho para dar. Por un momento piense en esas personas que usted sabe que necesitan de Cristo. Bueno, comenzamos por nosotros mismos. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Hágame el favor, hermano José Luis, dígame cuánto necesitamos de Cristo. Mucho, ¿cierto? Amén. Hay muchas maneras en que podemos ayudar a otros, especialmente durante estos días.
Tal vez ese es el espíritu del cristiano, el espíritu de una verdadera Navidad. Entonces no seamos pues egoístas. Hay muchas personas necesitadas alrededor nuestro. Y esta vez podríamos ayudar incluso con las cosas materiales. Tal vez algún vecino que se encuentra solo. ¿Cuántos saben y conocen a alguien que está solo? ¿Cuántos saben de alguien que necesita compartir una Navidad? Compartir un plato de comida. Qué bonito es que nosotros nos juntemos aquí a comer todos, ¿no? Va a ser bonito el día 27. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero pedirles que no permitan que se me olvide que ese día hay gente allá afuera. Allí en ese lugar hay un hombre o dos casi siempre tirados. No importa de qué país vengan, no importa si es que ellos están contratados. Ya el simple hecho de vivir ahí tirado esperando que alguien le tire una moneda, ya es una vida desgraciada. Una vida que necesita a Cristo en su corazón. Pero un plato de comida es algo con lo que también podemos hablar de Cristo. Amén. Tal vez tenemos algún amigo o familiar lejano que implora o necesita o implora socorro en algún problema. Cada uno puede hacer algo dentro de sus propias posibilidades, ¿sí o no? Lo malo es que hay personas a quienes Dios ha bendecido ricamente y no piensan más que en sí mismas, pudiendo llevar un rayo de luz y de gozo, de alegría a los demás, a los que sufren. No lo hacen, porque son a veces personas vacías, aunque tienen muchas cosas. Ninguna Navidad podrá ser realmente alegre si no pensamos en los demás. Mire, podemos tener en la casa todas las cosas, pero imagínese que en nuestro corazón está el recuerdo de aquellos que no tienen nada, o de un familiar con el que estamos molestos. Qué lindo momento para buscar la paz, porque ese es el mandato del Señor. Gloria a Dios en las alturas, ¿y qué? Y paz a los hombres en la tierra. ¿A los hombres de qué? De buena voluntad. Ahora nosotros somos ellos, porque no le vamos a pedir a los hombres del mundo que tengan buena voluntad, pues generalmente no la tienen. Pero nosotros tenemos el testimonio de Cristo en nuestra vida. Nosotros tenemos la unción del Santo, dice la Escritura. ¿Y qué significa eso? Que somos diferentes, ¿sí o no? Amados hermanos, la Navidad sin Jesús, de la que le hablaba hace un momento, es la que se celebra cuando no se tiene un verdadero gozo en el corazón. Hay gente que disfruta de la Navidad, pero sin gozo en el corazón. La Navidad, hermano, es una fiesta de gozo. En el cielo, como les decía, hubo fiesta cuando el Verbo eterno, quien por obra milagrosa de Dios había encarnado en el vientre virginal de María, nació en la aldea de Belén. Hubo gozo en el cielo. Aquella noche de la primera Navidad, los pastores humildes corrieron hasta el pesebre y rindieron gozosos el tributo de su adoración al Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Ese niño que nacía en el cumplimiento del tiempo, ese niño era Dios hecho hombre. ¿Pueden pensar en eso? Qué tremendo pensar o pensar por un momento una vez más en el pesebre. Ese pequeño niño indefenso ahí era Dios hecho hombre. Y no le voy a pedir que entiendan todo este misterio. Eso sería como pedirle a un mosquito que se tomara todo el mar, que se bebiera un océano. Pues nosotros no tenemos esa capacidad para entender o comprender realmente este misterio del amor de Dios, como Él se hizo hombre, siendo Dios, para venir a ser matado por los que Él mismo creó, para ser clavado con clavos de hierro que el hombre mismo extrajo de la tierra que Él mismo creó, para ser crucificado en una cruz hecha por un árbol o dos árboles, no sé cuántos eran, por una cruz de árboles que Él mismo creó. Pueden pensar por un momento en eso. Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. María y José seguramente también estaban muy gozosos.
Un profundo gozo había en sus corazones, pues tenían a Jesús en medio de ellos. Ellos tenían un mayor conocimiento que el nuestro, y seguramente el gozo de ellos era mayor. Pero no hay que confundir entonces el gozo de origen divino con la alegría barata, sensual, efímera, que es la que muchos buscan durante estos días navideños. No vamos a confundir el gozo, pues el gozo es un don del Espíritu de Dios. Amén. Para muchos, hermanos, la Navidad consiste en tomar licor, en bailar, en participar de grandes comilonas y de ir de farra, de ir de rumba, como decimos los colombianos, y cosas semejantes, de ir de pachanga o de como lo quieran ustedes llamar. Mas eso es una alegría mundana y está pero muy lejos de honrar el nombre de Dios. Ellos no honran el nombre de Dios. Les decía, el gozo que nosotros podamos tener es uno de los frutos de tener al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y hay una gran diferencia entre gozo y alegría. El gozo está dentro de nosotros y va hacia afuera, pero la alegría necesita alicientes exteriores. ¿Sí o no? Para estar alegres, muchos ¿qué hacen? Se van a ver el Chavo y se ríen como niños chiquitos ahí, o se van al circo, o se ponen a escuchar los chistosos de la televisión. Por supuesto que tener, digamos, una cena en familia no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Qué bueno poder tener esas cosas. Si son logradas, si son bien habidas, si son cosas que hemos logrado legítimamente, que hemos obtenido legítimamente. Porque imagínese uno yéndose a comer a la casa de alguien que se ha robado el pavo. Como que no es divertido eso, ¿no? ¿O sí? No, para mí no. Bueno, en fin. Pero sobre todo, hermano, debe haber gozo en el corazón. Debe haber gozo en el corazón por el nacimiento de Jesús. Ustedes saben que yo sudo mucho, ¿cierto que sí? Y ahora que estoy resfriado aún más. Entonces debemos gozarnos porque Dios, al vernos perdidos en nuestros delitos y pecados, pensó en nosotros y nos envió a su Hijo para que por medio de su muerte y de su resurrección nos perdonara y nos abriera las puertas del cielo. Para eso vino Jesús. La Navidad sin Jesús entonces es la que se celebra cuando no se conoce la historia de Jesús. Pero usted y yo la conocemos. O sea que nosotros vamos a celebrar la Navidad con Jesús, por Jesús y en Jesús y para la honra de Dios. Amén. La Navidad es un tiempo propicio para meditar en el nacimiento y en la vida de Jesús. La historia de su advenimiento debe refrescarse en nuestra memoria. Este tiempo es importante para entender por qué Dios envió a Jesús. Amén. Mire, cuando los israelitas celebraban la fiesta de la Pascua, ¿sabe qué recordaban? Algo maravilloso, algo histórico, un evento tremendo, y fue la liberación de sus antepasados de la terrible época de esclavitud en Egipto. La Pascua les hacía meditar en las bondades de Dios, en cómo Dios, la Pascua les recordaba cómo Dios los había apoyado, cómo Dios incluso destruyó Egipto con 10 plagas para sacarlos a ellos victoriosos de ahí. Por eso los judíos celebran la Pascua. ¿Cuánto más nosotros debemos celebrar con gozo el nacimiento de aquel que no solamente nos liberta físicamente, sino espiritualmente liberta nuestras almas, y no solamente nos liberta ahora, sino que nos dará vida eterna con Él para siempre? ¿Cómo no celebrar nosotros este maravilloso acontecimiento? Amén. ¿Cómo es posible que muchos puedan celebrar la Navidad sin siquiera saber cuál es el motivo, ni conocer la historia de la venida de Jesús al mundo? ¿Cómo es posible eso? Hay todavía mucha ignorancia con respecto a la palabra de Dios.
Aún algunos llamados cristianos celebran la Navidad de una forma casi pagana, alejándose de la sencillez, de lo sublime y de lo hermoso que relatan los evangelios, alejándose de la verdad bíblica. Y se llaman algunos cristianos. Hermanos, los hombres han convertido la Navidad en una racha comercial, en un tiempo de jolgorios y deleites, y los engañadores aprovechan esos momentos para traer más y fomentar más la idolatría, para hacer miles y miles de trucos o triquiñuelas para engañar a los demás. Eso han hecho muchos hombres. Otros, en cambio, siendo cristianos, póngame atención a esto, que aquí se pone esto bueno. Otros, en cambio, siendo cristianos, todo lo paganizan y hasta prohíben la celebración de la Navidad. Eso es pagano, dicen. Eso tiene origen pagano. Eso son tradiciones de hombre. Pero hay algo, le voy a hacer una pregunta. ¿Son malas las tradiciones? No todas. Algunas sí. Mire, el pueblo cristiano ha tomado esta posición debido a que cuando se escribió la traducción, por ejemplo, la traducción Reina y Valera, ellos son protestantes de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica sostenía en ese entonces y hasta hoy cosas como la palabra de Dios y las tradiciones. Entonces, cuando Reina y Valera hicieron esta traducción, anularon algunas partes la palabra traducción y la cambiaron por enseñanza y cosas así. Porque la palabra tradición les batallaban con eso, tenían problemas con esa palabra para aplicarla. No quiero ahorita profundizar mucho en esto, pero vamos a ver las tradiciones. Mire, por favor, acompáñeme rápidamente a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vamos a ver si, dígame una cosa, ¿Jesús estuvo de acuerdo con las tradiciones? ¿Qué dicen? ¿Están seguros? Esa es justamente la primera que vamos a ver. Bien, dice así la palabra en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Aquí la palabra fue cambiada. En el original dice conforme a su tradición. ¿Ok? Y se levantó a leer. O sea, vemos, no existe, escuche esto, por más de que usted busque en la Biblia, no existe ningún mandato que hable de hacer o formar sinagogas. Y si eso era una tradición, ¿por qué Cristo estaba ahí entonces? ¿Lo entienden ustedes? Miren, las sinagogas se originaron en el siglo VI antes de Cristo. Esa palabra sinagoga es del hebreo Bet-Ha Knesset. Pero escuchen esto, Jesús no reprendió la costumbre de reunirse en las sinagogas. Esto es algo importante, es algo a tener en cuenta. Jesús no reprendió la tradición de reunirse en las sinagogas. ¿Ok? Entonces eso nos da pie a pensar de que hay tradiciones que no agreden, que no violentan la palabra de Dios, por lo tanto no son nocivas. Y cuando encontramos a gente diciendo no, la Navidad no, porque eso es de origen pagano. Bueno, hay muchas cosas de origen pagano, ya lo vamos a ver. Hay una parte aquí un poco más importante, mire, y algo de historia, vamos a ver rápidamente. Por favor, acompáñenme a Juan 10, versículo 22 al 23.
Dice así, Juan 10:22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Amados hermanos, Jesús estaba ahí en la fiesta de la dedicación. El asunto tremendo para algunos que hablan de las tradiciones y que no se debe hacer porque eso es tradición de hombre. El asunto tremendo para estos es lo siguiente, con lo que muchos patinan o con lo que muchos se estrellan, es el siguiente. El asunto es que de esta fiesta, esa fiesta de la dedicación, es una fiesta de la que la Biblia no da ningún mandato que deba celebrarse. ¿Y cómo Jesús estaba ahí entonces? Esa no es una fiesta que, como la fiesta de los tabernáculos o como la fiesta de los panes sin levadura o como la misma Pascua, que está estipulada en la palabra de Dios que debía celebrarse. Sin embargo, esta fiesta no está estipulada que debía celebrarse, pero Jesús estaba ahí. Les voy a contar algo histórico. Esta fiesta se originó en el año 165 a.C. porque Antíoco Epifanes era un hombre malvado, era un hombre terriblemente malo. Él profanó el templo judío. Entonces se levantaron en armas los judíos, liderados por un hombre llamado Judas Macabeo, y él hizo guerra contra Antíoco y entró y lo derrotó y entró y limpió y purificó el templo que Antíoco había profanado. Entonces, en conmemoración de esa victoria y de esa fecha, de ese triunfo de Judas Macabeo, se determinó celebrar cada año esa victoria, y eso se convirtió en una costumbre o tradición. Y muchos podrían decir, entonces eso es algo pagano. ¿Y si Cristo estaba ahí, es que Cristo se había paganizado o qué? Definitivamente no. Hay una gran necesidad, hermanos, de entender la Escritura y no de entrar en fanatismos ni paganizar todo, y mucho menos entrar en esos asuntos de que si tú vas y si pones el arbolito, eso es del diablo, que si tú cantas tu taima, tu taramaima, ya estás cantando en lenguas diabólicas, que dicen cualquier cosa, se les viene a la cabeza, pero no han visto la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia en la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a decir algo. Si ustedes van a una iglesia, algún día visitan una iglesia donde dicen que no quieren celebrar determinada fecha, pues ustedes no se escandalicen. Al fin y al cabo, si eso no agrede o no violenta la enseñanza, la palabra de Dios, ni los mandatos de Dios, ¿por qué no vamos a hacer problema? Amén. Les cuento algo, esa celebración entonces no fue rechazada por Jesús porque esa celebración no agredía en nada el mandato de Dios. Esta fiesta duraba 8 días y comenzaba el 25 del mes de Quisleo, que quiere decir diciembre, y terminaba el 1 de enero. Esa era la fiesta, una fiesta, ¿por qué? Por la dedicación de nuevo al templo. Ok. Eso nos permite reflexionar y concluir que no todas las tradiciones son necesariamente malas ni negativas. Pero si una celebración trata de sustituir la palabra de Dios o se le otorgan poderes espirituales en lugar de la palabra de Dios, eso es lo que Dios rechaza. Porque algunos dicen, si yo no voy el domingo a la iglesia, estoy en tremendo pecado. No, no es así. Imagínense que si tenemos nosotros, Dios nos bendice, crecemos y no cabemos en el local, nos toca hacer una el sábado. O sea, ¿qué pasó? Los del sábado son menos santos. Los que van a escuchar el mismo mensaje son menos santos. No, ¿cierto que no? Imagínense que yo predique lo mismo el sábado que el domingo. ¿Cuál día es más santo? Es eso importante, que nosotros no permitamos, hermanos, que nos traigan mentiras y paganismo a nuestro corazón. Les voy a decir una que les va a gustar más a algunos. Mire, ¿recuerdan ustedes que Abraham hizo algo como dar los diezmos
dar los diezmos después de una victoria que tuvo, una victoria grande. Abraham dio los diezmos, ¿cierto que sí? Ahora la pregunta es, ¿rechazó Dios los diezmos de Abraham? Si no estaban estipulados en ninguna parte. ¿Aló? Ahora les cuento otra. Los diezmos son de origen pagano. ¿Sabían eso? Bueno, pues ahora no, espero que no van a decir, yo no diezmo porque es pagano, no se hagan los vivos. Vale, cuidado. Los hombres antes de Abraham y durante muchos y durante siglos anteriores daban ofrendas a sus dioses. Hoy en día todavía algunos le dan ofrendas a la tierra, le llevan no sé qué cosa, le llevan a las estatuas, a la virgencita de no sé qué, al niño de tal, le compran muñequitos de cera, le dan dinero, le compran velas, le ponen flores. Y dígame una cosa, entonces nosotros no debíamos dar diezmo al Señor porque lo hacen los paganos. No, si lo hacen ellos siguiendo un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de piedra, si lo hacen ellos en ignorancia, adorando lo que es falso, ¿cuánto más nosotros debemos adorar y exaltar, incluso con nuestros diezmos y ofrendas, a nuestro Dios, que es el único Dios verdadero? Entonces ninguno se me zafó de irse a no diezmar, ¿ve? Nosotros hace un momento cantamos una canción basada en la palabra gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Podemos decir amor inmerecido. Eso es lo que hemos recibido de Dios. Pero ¿saben ustedes que la palabra gracia que nosotros entendemos la explica Pablo, comenzando en los Romanos y en todo el Antiguo Testamento, basado en lo que se conocía la palabra gracia de ese tiempo? Porque en Roma, el César podría decir, ¿cuántos hay para morir hoy? Entonces todos comenzaron a decir, viene el César a dar su bondad, viene a dar su bondad, viene a dar la gracia. Y entonces decía, por gracia, porque yo soy quien soy, les perdono la vida. De esa manera llega a nosotros esa palabra charis en el original griego. De esa manera Pablo adopta esa palabra a lo que Dios hace con nosotros, que es verdadera gracia. Entonces, a algunos que les gusta decir que todo lo que es pagano no lo aceptan, les invito a que no acepten la gracia entonces. ¿O quién no quiere recibir la gracia? Porque un día alguien usó esa palabra de forma diferente. Si alguien el día de Halloween se reúne a orar, vamos a decir que nos reunimos a orar en la fecha del Halloween, entonces es que nosotros también estamos orándole al diablo. Hay una diferencia, no podemos permitir que las cosas lleguen a ese extremo, hermanos. Es importante conocer qué es lo que nosotros en qué es lo que estamos caminando. Entonces, claro, hermano, la palabra del Señor dice que si alguien come algo, imagínense que la palabra del Señor nos cuenta historias como que si yo voy a una fiesta y como, me ofrecen comida, que coma sin preguntar nada. Pero si alguien dice eso fue sacrificado a los ídolos, ya entonces absténgase, porque es así. Pero entonces, ¿se dan cuenta? Es importante conocer la palabra antes que buscar decir y hacer tantas y tantas cosas para darle vueltas a la cabeza de las personas. Hermano, esto no debiera ser así. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén que debemos estudiar más la palabra? Entonces deberíamos estudiar más a conciencia el relato de los evangelios, con el fin de que nos acerquemos más a Jesucristo, que lo honremos más, que celebremos dignamente su nacimiento humano. Amén. Pero me pregunto, ¿hay alguno aquí en este lugar acaso que no tiene a Jesús como nacido en su corazón? ¿Hay alguno aquí en este lugar
que no ha entendido a Jesús, no ha entendido cómo Jesús puede cambiar su vida? ¿Hay aquí alguno que siente que Jesús no le ha sido dado a él? Hijo, nos es nacido. Hijo, nos es dado. Mira, hermanos, todos los que en aquella primera Navidad en Belén llegaron hasta el establo donde estaba Jesús, por fe lo aceptaron, escuche bien esto, como al Hijo de Dios. Y los magos, en un reconocimiento de su realeza y de su divinidad, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Jesús había llegado a este mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, ¿sí o no? La pregunta para ustedes es si lo ha salvado a usted. ¿Lo ha salvado a usted Jesús? Parece que hay que tocar al Señor, orar mucho para que salve más, porque aquí ninguno responde. La pregunta también es, ¿tiene usted un interés genuino en Jesús? ¿Colma su corazón de gozo el saber que Dios se dio por usted mismo? ¿Anhela usted unirse al cántico celestial y con gozo alabar su nombre? Oh, que pudieran estar nuestros corazones arriba, hermanos, con voces de júbilo, regocijándonos con un gran estruendo aquí diciendo: gloria a Dios. Yo quiero unirme a ese coro celestial. Yo quiero estar eternamente con Cristo. Pero una vez más, si es así que nosotros anhelamos todo esto en Dios, entonces ¿por qué a veces están tan fríos nuestros corazones? ¿Por qué siento que aquí me toca a mí llevar toda la carga y más de uno aquí tiene más ganas de irse y tiene más sueño que cualquier otra cosa? ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de que tenemos a Jesús, de que amamos a Jesús, y no podemos regocijarnos en saber que vamos y estamos celebrando el nacimiento del más grande de los seres, el supremo ser, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y vino a estar en condición de hombre, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz? ¿Cómo no pensar en él? ¿Cómo no pensar en Cristo? ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo permitir que en esta hora, mire, yo les aseguro que si se van al circo estarían muy contentos, que si se van a ver una novela en la televisión estarían concentrados? Pero qué triste ver que sus corazones aún están fríos, porque no ha habido ese gozo en su corazón de saber que Cristo Jesús nació para salvar su alma. ¿Por qué hacemos tan poco por Él? Por Él que ha hecho tanto por nosotros. Puedes decir: Jesús mío, tú eres mío, yo soy salvo. ¿Cómo es que si yo soy salvo, cómo es que yo te amo tan poco, Jesús? Porque es que cuando predico no lo hago con mayor denuedo. Porque es que no predico tu palabra, Jesús. Porque cuando oro no soy más intenso, más ferviente. Porque hermano, es que damos tan poco a Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Porque es que le servimos al Señor tan tristemente, al que nos sirvió tan perfectamente. ¿Por qué es que nos comportamos así con Cristo? Él se consagró enteramente. Porque es que nuestra consagración a Él es tan pequeña, tan parcial. ¿Sabe? Nosotros ofrecemos mucho más sacrificio al yo del que le ofrecemos a Él. Y lastimosamente, incluso en la misma iglesia cristiana, muchos esperan la Navidad para poder compartir regalos. ¿Puede usted decirle: Señor, si yo no te amo como tú te mereces, Señor,
escudriña mi corazón y ve y arroja cada ídolo que tenga yo en él, cada ídolo que esté en mí, que todo ídolo maldito que se levanta, que se atreve a ser rival tuyo en mi corazón. Puede usted preguntarle: Señor, ¿por qué yo no te amo tanto? Porque no, Señor, si yo no te amo con toda mi alma, entonces no permitas ningún otro amor en mi corazón. No permitas que nada más me traiga gozo a mí a la vida que no seas tú. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman a Jesús? Lo voy a volver a preguntar para que todos tengan la oportunidad de responder. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? A ver, ¿qué dijo Jesús? ¿Me aman? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Dijo él eso o no? El celebrar la Navidad para nosotros hoy debería ser un genuino y gran gozo. ¿Pueden por un momento pensar en el momento, en ese instante maravilloso del nacimiento de Jesús? ¿Pueden por un momento pensar? A ver, si yo les digo que esta misma tarde, a las 6 de la tarde, va a venir a su casa alguien que le va a regalar 1,000,000 de coronas, usted estaría ahí pendiente, brincando en una patita. Ay, ¿a qué hora llega? Se me está demorando ya. Se le aseguro que todos estaríamos ahí. ¿Cierto que sí? Pero ese 1,000,000 de coronas se puede acabar. Mas lo que Cristo ha hecho por usted y por mí es eterno. Lo que Él ha hecho por usted y por mí nunca dejará de ser. Lo que Él ha hecho por usted y por mí ha cambiado nuestro destino. Estábamos condenados a muerte, pero ahora estamos camino a la vida eterna, porque Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y me voy a hacer morada para vosotros, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Es eso el sentido real de la celebración de la Navidad? Hoy debe aumentar en nuestro corazón el anhelo por estar eternamente con Cristo. Hoy debe aumentar en nuestro corazón, refrescar nuestra memoria en ese momento sublime en el cual nosotros dijimos: sí, Jesús, a ti te seguiré, a ti te serviré y nunca más me alejaré de ti. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el momento en el que nacieron de nuevo? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan cuando se entregaron a Cristo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Y no es un lindo momento? Pues déjeme decirle que ese momento es más lindo que el momento de esperar el 1,000,000 de coronas por la tarde. ¿Lo puede ver? Le puede decir: Señor, si mi corazón no estás tú primero, perdóname. Le puede decir a usted: Señor, perdóname por haber caminado tanto tiempo de espaldas a ti. Señor, perdóname por no valorar lo que tú has hecho. Ya sé que no podemos entender de forma total esta grandísima obra que Dios ha hecho para con nosotros. Yo sé que no lo podemos entender totalmente, pero no quiere decir eso que no podamos pensar en eso, que no podamos pensar o no debamos pensar en ello. Cristo Jesús nació, y ese es el inicio de nuestra victoria. Y esa victoria está viva para usted hoy. Y esa victoria también alcanza a aquellos a los que usted les va a predicar el evangelio. ¿A cuántos tiene usted en su corazón? ¿Cuántos de ustedes hoy pueden hacer una especie de promesa
de traer esa palabra al corazón de aquellos que la necesitan. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares inconversos? Todos, ¿cierto? ¿Vamos a representar a Jesús este año que viene? ¿Vamos a predicar esta verdad? ¿Vamos a decirle al mundo que ha nacido el Salvador de las almas? ¿Vamos a decirle al mundo que hay esperanza? Vamos a decirle al mundo que este mundo no podrá retenernos y que el que quiere puede ir, pues no es algo solamente para algunos, pues Cristo Jesús murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a decirle al mundo que hay una verdad y que ellos deben conocerla. Vamos a decirle al mundo que nosotros tenemos un secreto que revelarles. Vamos a decirle a nuestros familiares que aunque nosotros hayamos aún fallado, todavía tenemos tiempo de demostrar que Cristo es la luz del mundo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a terminar rápidamente hoy.